En los rincones olvidados de la ciudad, donde la ley titubea y los inocentes son presa del miedo, hay un hombre que camina entre sombras. No lleva capa ni escudo, pero su presencia es la última esperanza de quienes ya no esperan nada. Su nombre es Robert Temescal, pero para los verdugos del crimen, es simplemente el justiciero. Alguna vez fue un fantasma al servicio del Estado, un ejecutor sin nombre ni historia. Pero renunció a la oscuridad de sus misiones secretas en busca de redención. Ahora vive entre libros polvorientos y rutinas silenciosas, oculto tras una fachada de vida común. Sin embargo, bajo su calma imperturbable, arde un fuego que no se extingue, el fuego de la justicia. Todo comienza con una injusticia. Una joven atrapada por las garras del crimen organizado, reducida a una mercancía por hombres sin alma. Temescal ve en sus ojos el mismo dolor que alguna vez llevó en los suyos. Y entonces, el silencio se quiebra. Como una tormenta contenida, se levanta. No pide permiso. No da advertencias. Observa. Calcula. Golpea con la precisión de un cirujano y la furia de un titán. Cada movimiento suyo es una coreografía letal. El tiempo parece ceder ante él. 30 segundos son suficientes para escribir una sentencia definitiva. Los que se creen intocables comienzan a temblar. Las sombras que usaban como refugio se convierten en trampas. No hay negociación, no hay compasión. Temescal no busca venganza. Él ofrece justicia. Una justicia que no se encuentra en los tribunales, sino en sus manos. Uno a uno, los monstruos caen. Y con cada caída, la ciudad respira un poco más tranquila. No lo hace por gloria ni reconocimiento. Lo hace porque alguien debe hacerlo. Él no es un héroe. Es un hombre con un pasado manchado, decidido a proteger el presente de otros. Y mientras haya un inocente en peligro, mientras el mal siga acechando en las sombras, la sangre se limpia, las heridas sanan, pero las cicatrices, esas perduran. Robert Temescal caminaba de nuevo por las calles de Boston, donde la noche no distingue entre víctimas y verdugos. La ciudad había cambiado, y él también. Había intentado alejarse de todo, dejar que el mundo siguiera su curso, pero el mal no duerme, y los inocentes seguían cayendo. En un rincón olvidado del barrio, donde los muros están cubiertos de grafitis y el silencio huele a miedo, una nueva amenaza germinaba. No eran pandilleros ni traficantes de poca monta esta vez. Era algo más oscuro, más organizado, una red internacional de trata de personas, camuflada tras empresas legítimas, protegida por políticos corruptos y alimentada por la desesperación de los débiles. Temescal lo descubrió por accidente, o quizás fue el destino quien lo empujó. Una chica con una mirada vacía y manos temblorosas se sentó frente a él en su cafetería habitual. No pidió nada, solo miró al suelo, como si temiera que el mundo la viera respirar. No necesitó palabras. En los gestos temblorosos, en las marcas ocultas bajo las mangas largas, Temescal vio lo que otros no verían. Ella era una prisionera sin barrotes, una más entre cientos, atrapada por un sistema que prefiere no mirar. Y entonces, el pacto volvió a sellarse. Él no puede salvar al mundo, pero puede salvar el mundo de alguien. Una persona a la vez. La ira del equilibrio. No hay protocolos. No hay respaldo. Solo su experiencia, su mente calculadora, y un reloj de pulsera que marca el tiempo exacto que necesitan sus enemigos para arrepentirse, demasiado tarde. Investigó en silencio. Rastros digitales, nombres falsos, cuentas bancarias compartidas entre países. Descubrió que el hombre al mando no era un matón callejero, sino un banquero de rostro amable y voz carismática que financiaba horrores con el dinero de los poderosos. Sus tentáculos llegaban lejos, incluso dentro de cuerpos policiales. Nadie se atrevía a tocarlo. Nadie, excepto Temescal. La red comenzó a sentirlo. Primero, un almacén arde en llamas. Luego, un contenedor lleno de víctimas es rescatado anónimamente. Después, uno por uno, los cómplices del sistema despiertan con fotografías de sus crímenes en sus casas, como advertencias. El mensaje era claro. Estoy aquí. Y sé quiénes son. Se convierte en leyenda urbana. El ángel negro, susurran algunos. El hombre del reloj, dicen otros. Los criminales no duermen tranquilos. Los inocentes empiezan a creer que algo, o alguien, los protege. La última noche. El enfrentamiento final no ocurre en un callejón oscuro ni en un edificio abandonado. Ocurre en una mansión rodeada de jardines,
donde la corrupción se viste de gala. McCall entra solo, sin armas, solo su reloj y su convicción. Las cámaras lo ven, los guardias lo interceptan. En menos de 30 segundos, el salón se convierte en un campo de batalla silencioso. Cada golpe es quirúrgico, cada movimiento es una declaración de guerra a la impunidad. Finalmente, se encuentra cara a cara con el hombre detrás del horror. El banquero lo mira con arrogancia, seguro de su inmunidad legal. Pero McCall no juzga con palabras, juzga con acciones. ¿Quién te crees que eres?, grita el hombre, mientras tiembla frente al rostro sereno del justiciero. Soy la deuda que nunca pagaste, el eco de cada grito que ignoraste. Responde McCall, antes de hacer justicia una última vez. Epílogo: el hombre silencioso. La red se desmantela. Las víctimas son liberadas. Y Robert McCall desaparece como el viento tras la tormenta. Nadie sabe dónde vive, ni si volverá. Pero hay quienes afirman haberlo visto, ayudando en una biblioteca comunitaria, enseñando a leer a niños que la calle ya había reclamado, reparando bicicletas viejas o protegiendo silenciosamente a quienes no tienen voz. No deja huellas. No busca redención. Solo equilibra la balanza. Porque mientras haya una lágrima no vengada, un niño con miedo o una injusticia ignorada, el justiciero nunca descansa. El mundo seguía girando, indiferente al sufrimiento que se escondía en sus grietas. Pero Robert McCall no giraba con él. Permanecía anclado a un código que pocos entendían. Mientras los poderosos dormían entre muros altos, y los pobres entre rezos rotos, él seguía recorriendo los márgenes invisibles de la ciudad. No buscaba gloria, ni perdón. Solo equilibrio. Desde las sombras, había restablecido el orden muchas veces. Pero esta vez, algo diferente se avecinaba. Algo que no se podía golpear con los puños, ni intimidar con palabras. Una serie de asesinatos surgió como advertencia en las noticias. No eran comunes. Cada víctima era un rostro conocido en los círculos ocultos del poder: traficantes, jueces corruptos, empresarios ligados al crimen. Ejecutados con precisión quirúrgica, en circunstancias misteriosamente similares a las acciones de McCall. Un imitador susurró para sí mismo al ver la primera escena en el noticiero. Pero esto no era admiración. No era un discípulo. Era un desafío. Un nuevo cazador. Su investigación lo llevó hasta una figura enigmática. Nadie conocía su rostro, pero sus acciones eran un espejo torcido de las suyas. Se hacía llamar Némesis. Cada crimen suyo era un mensaje. Cada víctima, una pieza en un rompecabezas dirigido directamente a McCall. En una de las escenas, dejó un sobre dirigido a él. Solo contenía una frase escrita a mano. Tú limpias la escoria. Yo elimino la raíz. ¿Cuál de los dos cree en la justicia? Ese fue el punto de quiebre. McCall comprendió que este no era un simple asesino. Era alguien que lo conocía, que había estudiado sus métodos, sus movimientos, su lógica. Pero lo había llevado más allá. Demasiado lejos. Némesis no diferenciaba inocencia de complicidad. Para él, la limpieza implicaba arrasar con todo. Vecinos que callaban. Policías que miraban a otro lado. Periodistas que no denunciaban. Todos eran blanco legítimo. Todos eran parte del sistema. McCall, por primera vez en años, sintió algo parecido al miedo. No por sí mismo, sino por lo que este nuevo enemigo significaba: una versión de él sin alma. Sin freno. Sin código. El duelo de las sombras. Los días se convirtieron en noches sin descanso. McCall empezó a intervenir en las escenas antes de que Némesis actuara. Logró salvar a una joven fiscal marcada por su silencio ante un caso de corrupción. También a un oficial novato, amenazado por callar ante un crimen interno. No eran héroes, pero tampoco merecían morir. Y cada vez que frustraba un asesinato, encontraba algo: un símbolo tallado en madera, una palabra escrita en sangre, una frase robada de sus propios registros militares. Némesis no quería huir. Quería ser encontrado. Hasta que finalmente, ocurrió. Una llamada, disfrazada como una cita común. Una cafetería en los suburbios. McCall llegó primero, como siempre. Observó, esperó. Y entonces, él apareció. No un monstruo. No un psicópata. Un hombre. Vestía sencillo. Su rostro era joven,
marcado más por la tristeza que por el odio. Se sentó frente a Cal como si fuera una conversación pendiente desde hace años. Fuiste mi inspiración, dijo el hombre, sin miedo en la voz. Tú elegiste mal a quien admirar. Respondió Cal. No, tú elegiste detenerte. Yo terminé lo que tú empezaste. Hubo silencio. Un duelo sin armas. Un duelo de filosofías. El idealismo mutilado enfrentaba a la experiencia endurecida. Ellos no cambian. No se arrepienten. Tú los castigas. Yo los borro. Tú crees que haces justicia, pero solo estás extendiendo la oscuridad. Y tú crees que salvar a uno basta para redimirte. Cal apretó los puños. No por rabia, por comprensión. Porque se estaba viendo a sí mismo en un espejo que devolvía una imagen imposible de ignorar, lo que habría sido, si hubiera cedido al odio. Pero él no cedió. No esta vez. La caída del reflejo. El enfrentamiento no fue inmediato. Fue calculado. A lo largo de semanas, Cal desmanteló la red de contactos de Némesis, salvó a quienes se la había marcado, y dejó mensajes. No amenazas, sino recordatorios. No eres mejor. Solo estás más perdido. La batalla final ocurrió en un antiguo teatro abandonado, lugar de uno de los primeros asesinatos de Némesis. Un espacio lleno de historia, fantasmas y ecos. Cal no llevó armas. Némesis sí. Pero al final, no fue la fuerza lo que decidió el destino, sino la palabra. El cansancio. La verdad que Némesis había negado. Matar no te salva. Solo te consume. Y tú, no estás ya consumido. Quizá. Pero aún elijo detenerme. Y esa elección fue suficiente. Némesis bajó el arma. No por miedo, sino por agotamiento. Cayó de rodillas, derrumbado no por un disparo, sino por una verdad que ya no podía sostener. Cal lo entregó vivo. Porque la verdadera justicia no siempre tiene que ser mortal. Epílogo, las cicatrices invisibles. La ciudad volvió a latir en su ritmo habitual. Las noticias hablaron del misterioso justiciero que enfrentó a un asesino serial. Pero nadie mencionó nombres. Nadie buscó más allá. Robert Cal volvió a caminar entre libros. Volvió a escuchar los susurros del viento en los pasillos solitarios. Pero algo había cambiado. Ya no era solo un justiciero. Era un guardián del límite entre justicia y venganza. Y mientras ese límite exista, mientras haya alguien que cruce la línea, él estará ahí, observando, esperando, actuando. Porque algunos hombres no buscan paz. Buscan equilibrio. Reflexión sobre el justiciero, la moralidad de la sombra y el precio de la redención. El justiciero no es solo una película de acción. Es una meditación silenciosa sobre lo que ocurre cuando la justicia institucional falla y el deber moral recae sobre los hombros de un solo hombre. Bajo su superficie de violencia contenida y secuencias coreografiadas con precisión, yace una pregunta central y desgarradora: ¿qué significa hacer lo correcto en un mundo que ha olvidado el significado de justicia? Un héroe forjado por la oscuridad. Robert Cal no es un héroe clásico. No busca el aplauso, ni el reconocimiento, ni actúa impulsado por el deseo de venganza. Es un hombre marcado por un pasado violento, cargando el peso de lo que ha hecho, lo que ha permitido y lo que ha perdido. En muchos sentidos, Cal es un símbolo de la conciencia, despierta solo cuando el sistema duerme. A diferencia de otros personajes en el género de acción, Cal no actúa por impulso ni emoción. Cada una de sus decisiones es pensada, medida, calibrada. Cada intervención suya es como un acto quirúrgico en un organismo enfermo, estirpa lo podrido sin alterar lo sano. No busca destruir, sino equilibrar. Ese es el símbolo central de su identidad, el equilibrio. De ahí su nombre original en inglés, The Equalizer. Este equilibrio, sin embargo, no es simple justicia legal. Es una justicia ética, muchas veces brutal, porque opera en un mundo donde las leyes se doblan por dinero, miedo o poder. Cal representa ese ideal imposible, el vigilante que no se corrompe, que no se desborda, que actúa únicamente cuando no queda nadie más que lo haga. Violencia como lenguaje moral. Una de las contradicciones más fascinantes del justiciero es su uso de la violencia. La película no glorifica el combate, pero tampoco lo rehúye. En manos de Cal, la violencia es un lenguaje, directo, silencioso, definitivo. No es un medio de entretenimiento,
sino una herramienta de justicia. Cada escena de acción en la película está cuidadosamente construida no solo para impactar visualmente, sino para contar algo sobre McCall. Su control del tiempo, cronometra cuánto tarda en neutralizar a sus enemigos, no es un acto de arrogancia, sino un recordatorio constante de que todo en su vida está medido, contenido, limitado. Es un hombre que ha aprendido a usar el caos con precisión quirúrgica. La violencia, en este contexto, no es gratuita. Es una respuesta al mundo que ha dejado de escuchar las súplicas. Es la voz final cuando el sistema ha callado a todas las demás. Redención sin perdón. Otro de los ejes temáticos más profundos de la película es la redención. McCall no actúa para ser perdonado. Él sabe que no puede borrar su pasado. Lo que busca, en cambio, es equilibrar la balanza, hacer tanto bien como daño ha causado. Esta visión de la redención es sobria, austera, dolorosamente humana. En muchas narrativas de héroes, el personaje principal obtiene una forma de liberación espiritual, un cierre emocional. Pero McCall no busca eso. Su redención es un camino sin fin, un compromiso constante con quienes no pueden defenderse. Es la cruz que ha decidido cargar, no porque alguien se lo pida, sino porque sabe que alguien debe hacerlo. La soledad del justo. A lo largo de la película, uno de los elementos más sutiles pero constantes es la soledad. McCall es un hombre que vive entre sombras, incluso cuando está rodeado de gente. Se esconde a plena vista. Su vida es un ritual de repeticiones, café a la misma hora, el mismo libro cada noche, la misma ruta hacia el trabajo. Estas rutinas no son simples hábitos, son barreras, formas de contener una violencia interna que, si se desborda, podría arrasar con todo a su alrededor. McCall no tiene familia, ni amistades profundas, ni un hogar real. Su única conexión con el mundo es a través de los que protege. Y ese tipo de existencia es, en esencia, una forma de sacrificio. En esto, el justiciero se conecta con figuras míticas como el samurái errante o el justiciero del western clásico, personajes que vagan por el mundo sin un lugar al que pertenecer, haciendo justicia sin esperar recompensa. Son necesarios, pero nunca celebrados. Son guardianes sin templo. ¿Qué es la justicia sin ley? Quizás la pregunta más poderosa que plantea el justiciero es si la justicia sin ley puede ser aceptable. Vivimos en sociedades construidas sobre instituciones, procedimientos, códigos. Pero cuando esos sistemas fallan, cuando protegen a los culpables y abandonan a los inocentes, ¿qué queda? La figura de McCall nace precisamente de esa grieta. Es la respuesta al vacío. No porque quiera hacerlo, sino porque nadie más lo hará. En ese sentido, la película nos obliga a cuestionar nuestra propia pasividad. ¿Cuántas injusticias hemos dejado pasar porque no era nuestro problema? ¿Cuántas veces hemos preferido no ver? McCall no es un modelo a seguir. Es un recordatorio de lo que pasa cuando dejamos que el mal avance sin resistencia. De que, a veces, la línea entre el héroe y el monstruo es solo una elección moral sostenida en silencio. Conclusión: el legado del silencio. El justiciero es más que una película sobre un hombre que pelea contra criminales. Es una exploración del alma humana cuando se enfrenta a lo irreparable. Nos muestra que, incluso dentro de las sombras más profundas, puede existir un código, una ética, una luz mínima, pero suficiente para marcar la diferencia entre el caos y el orden. Robert McCall no es perfecto, no es invulnerable, pero es firme. Y en un mundo donde la firmeza moral es cada vez más rara, eso lo convierte en algo más que un vigilante. Lo convierte en un principio.